El lenguaje. El lenguaje es el sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de la lengua. Son también sistemas estructurados de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura, y esto se da mediante los órganos efectores musculares, que son las extremidades superiores y el sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad, principalmente. En primer lugar, encontramos los monemas, que son las unidades de la primera articulación o unidades más pequeñas dotadas de significado. Pueden tener un contenido semántico, denominados lexemas, o bien una función gramatical, denominadas morfemas. En segundo lugar, encontramos los fonemas, que son las unidades de la segunda articulación y se definen como las unidades menores de sonido. En tercer lugar, encontramos los rasgos pertinentes, que son las unidades de tercera articulación y son los movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lenguaje. Es decir, que después de ellas encontramos lo que son las palabras, que es la unidad lingüística formada por una o varios monemas o fonemas separados de otras por pausas. Posteriormente encontramos el sintagma, que es la palabra o grupo de palabras con una misma función sintáctica. La oración, la unidad lingüística formada por un sintagma nominal y un sintagma verbal. Y finalmente el texto, que es la unidad comunicativa máxima emitida por un hablante con una intención determinada. El lenguaje tiene diferentes funciones. En primer lugar está el expresar un mensaje que puede hacer referencia a lo que la persona o el sujeto está sintiendo. Apelativa en cuanto a la función que se espera que un sujeto realice después de haber sido expresada verbalmente. Función referencial en cuanto al acto de comunicación que se encuentra. La función fática, que básicamente es la intención de saludar o despedirse. La función poética, que se utiliza preferiblemente en la literatura y está centrado en la disposición y la forma en la cual el mensaje está transmitido. Y finalmente, la metalingüística, que se centra en el código mismo de la lengua. Para que todo lo anteriormente mencionado se pueda dar de manera correcta y efectiva, es necesario que nuestro cerebro lleve a cabo un proceso, el cual es denominado procesamiento del lenguaje. Durante este procesamiento intervienen numerosas áreas del sistema nervioso central, desde el tronco cerebral hasta la corteza, que actúan de un modo integrado mediante diversos subsistemas funcionales que involucran más intensamente el hemisferio izquierdo. Allí se pueden distinguir dos tipos de estructuras reguladoras del lenguaje. En primer lugar, los componentes corticales y en segundo lugar, los componentes extracorticales. En los componentes corticales podemos distinguir también dos áreas reguladoras del lenguaje, situadas en el polo anterior y en el polo posterior del cerebro. El área expresiva se sitúa en el polo anterior del cerebro, sobre el territorio ocupado por el lóbulo frontal, y se encarga de la motivación lingüística y la articulación verbal de las palabras. Y está comprendido por 3 zonas importantes o 3 áreas. Primero, el área prefrontal.
la cual se especializa en los procesos motivacionales del lenguaje, generando así las estrategias necesarias para iniciar la comunicación verbal, oral o escrita. Encontramos también el área de Broca, que es una parte de la corteza premotora, responsable de la preparación de los programas motores necesarios para la adecuada expresión del lenguaje oral y escrito, coordinando de esta manera la actividad de los músculos que se ven involucrados o que intervienen en el habla y en la escritura. Sigue las instrucciones elaboradas por la corteza premotora y por el área prefrontal, siendo responsable de iniciar los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras y los que guían la escritura. Por su parte, el área receptiva está situada en la zona posterior del córtex e incluye los lóbulos parietales, temporales y occipitales. El lóbulo temporal izquierdo está especializado en los procesos de análisis y síntesis de los sonidos del habla, y en él se encuentran las áreas de Hirsch y de Wernicke. El lóbulo occipital permite la identificación visual de las imágenes lingüísticas. El área 17, corteza visual primaria, es la que procesa las sensaciones visuales que intervienen en los procesos de identificación de la lectura y la escritura. Y finalmente el lóbulo parietal, que es una zona de integración de los estímulos visuales y auditivos, y dispone de dos áreas de gran importancia para el lenguaje: la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Por su parte, los componentes extracorticales ponen en juego diferentes estructuras situadas en la sustancia blanca y gris del interior cerebral, el cerebelo y el tronco cerebral, permitiendo el proceso de elaboración del lenguaje oral y escrito de un modo fluido y preciso. Este se encuentra compuesto por diversas estructuras. En primer lugar, el fascículo arqueado, el cual es un haz de fibras de sustancia blanca que interconecta las áreas de Broca y de Wernicke, facilitando la sincronización del lenguaje tanto comprensivo como expresivo. Los ganglios basales son estructuras que intervienen en la regulación de la fluidez del lenguaje oral y en la coordinación de las secuencias motoras del lenguaje oral y escrito. El cerebelo es responsable, junto a los ganglios basales, de coordinar la fluidez de los movimientos de la articulación del lenguaje oral y de la escritura. Y por último, el tronco en eferencias motoras del lenguaje. Y también es el responsable de dotar de suficiente nivel de alerta al organismo para permitir la activación lingüística. Teniendo en cuenta todo lo ya mencionado, con varios estudios que se han realizado a lo largo del tiempo y gracias a diferentes frenólogos y psicólogos, se han logrado determinar algunos modelos sobre la adquisición del lenguaje, entre los cuales podemos encontrar el modelo empirista, en el cual encontramos el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y la imitación. En segundo lugar, encontramos los modelos innatistas. En tercer lugar, los modelos cognitivos. Y por último, los modelos interaccionistas.